Así damos comienzo a esta segunda temporada de Voces Ancestrales del Caribe. Porque las voces deben ser escuchadas. Un abrazo fraternal a todos los amantes de nuestra cultura y muy en especial a los que la siguen. Presentaremos las voces de orientación que nos dirijan hacia el conocimiento de nuestras raíces, su mundo glorioso, lleno de sabiduría, recogido en las tradiciones de nuestra gente, para el reconocimiento y disfrute del legado de nuestros ancestros. Mahuica Guaitiao, bienvenidos amigos a Voces Ancestrales del Caribe. Aún con los retos que nos ha presentado el 2020, arrancamos de nuevo compartiendo con ustedes y dialogando con miembros de nuestro pueblo indígena caribeño y académicos especializados en la indigeneidad, a la vez que revitalizamos y fortalecemos los saberes y los modos de vida como indígenas del Caribe que somos. Bienvenido a esta nueva temporada. Porque las voces deben ser escuchadas. Saludos, buenas noches. Así empezamos este programa número 28 de Voces Ancestrales del Caribe, porque las voces deben ser escuchadas. El tema de la noche, la toponimia, el estudio etimológico de los nombres de un lugar, con nuestro invitado Ferdinand Álvarez, que tenemos gustosamente esta noche aquí con nosotros. Y él es de aquí de Boriquén, del pueblo de Utuado, si no me equivoco, ¿verdad, María? Es correcto, Gracias, es correcto. María. Saludos, compañeros. Saludos a todos nuestros radioyentes y a mis hermanos y nuestro invitado, que esto va a estar tremendo hoy. Este tema es extremadamente importante y sin embargo rara vez se escucha dentro de los movimientos y la investigación, que se le dé la importancia que necesitamos tener, porque es parte de esas cosas que rompe el mito de la extinción, ¿verdad? Cuando sacas la matemática y entiendes todos estos vocablos y cómo han impactado a nuestra comunidad y que todavía al día de hoy se utilizan, pues es algo que es extremadamente importante, y me siento bien contenta de que nuestro compañero Ferdinand Álvarez, a quien le queremos dar una bienvenida, Bienvenido. Gracias. sí, pueda estar con nosotros y educar a nuestro pueblo. Mira, y qué interesante, ¿verdad? Este tema para los arqueólogos que deben estar por ahí también conectados en la noche de hoy. Es un tema bien importante porque nos da mucha información de nuestro país, y al igual que otros lugares también deben aprovechar, ¿verdad?, este conocimiento. Exacto. O sea, y sabemos que eso ha sido a nivel de nuestro, o sea, comprende todo nuestro territorio ancestral tradicional, ¿verdad? Que no podemos olvidarnos de eso. Así que, bueno, más que nada, les voy a dejar conocer un poquito de quién es Ferdinand Álvarez. Así que, María, el micrófono es tuyo, mi cielo. El doctor Ferdinand Álvarez Rivera nació en Utuado el 18 de marzo de 1968. Puertorriqueño, gestor cultural, humanista, investigador, historiador y periodista. Posee una maestría en estudios puertorriqueños y un doctorado en historia. Ha publicado artículos en varios periódicos y revistas a nivel nacional como internacional. Los mismos van desde política, historia y música. Fue profesor de la Universidad de Puerto Rico en los recintos de Aguadilla y Utuado, en este último siendo el director del Departamento de Lenguas y Humanidades. Además, profesor de Humanidades en varias entidades privadas de educación universitaria. Está por publicar varios libros que van desde cuentos hasta historia de su pueblo natal, Utuado. Actualmente vive en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Y esto es un tema que nosotros hemos escuchado anteriormente, ¿verdad? Los muchachos cuando se tiraron a las cuevas a buscar dónde era Janoa, dónde está Janoa. Pues Janoa viene siendo un nombre, ¿verdad?, que han utilizado para describir un lugar donde supuestamente pues estaban las piedras del Padre Nazario. Pero hoy vamos a darle la oportunidad a nuestro compañero Ferdinand que nos explique qué es la toponimia, como bien definimos en esta presentación, ¿verdad? El estudio etimológico, ¿verdad?, que se basa en el origen de las palabras, la razón de su existencia y de su significado, de los nombres de los lugares.
Entonces, ¿cómo despierta, verdad, este interés por el concepto de la toponimia, verdad, o este estudio tan importante que nos da información valiosa? ¿Y cómo nos puedes explicar la razón principal de haberte especializado en este tema? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y quiero añadir un poquitito que acabo de comenzar mi postdoctorado en antropología cultural y la investigación es sobre folclore utuadeño. Me quedé en la misma área. Excelente. Tenemos que defender nuestras raíces, así que la mejor forma es estudiándola y publicándola. Yo creo que es algo muy importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de toponimia y de otros temas. Antes que nada, la toponimia existe alrededor del mundo. Eso es en todo el mundo. Existen lugares donde el nombre de ese sitio es arrastrado a través de los años, de muchos años e inclusive siglos. Si vamos en el caso de México, Puerto Rico mismo, Española y otros sitios, son nombres arrastrados. No son nombres dados por una asamblea legislativa que se reúnen y vamos a ponerle el nombre de fulano de tal porque fue alcalde de tal pueblo y le aplaudimos y todo. No. Estos son nombres que los sitios se han ganado. Sitios que se han luchado. Me explico. Yo estaba hablando hace poco con Po y con María sobre las raíces que nosotros tenemos en Puerto Rico, en nuestro idioma, que nosotros siempre hablamos de lo que se llaman los arahuacos de América del Sur, ¿verdad? Pero nunca hablamos de los guaraos, que es una tribu que todavía existe en América del Sur. Y nosotros tenemos muchas palabras de ellos también. Claro. Una de ellas, por cierto, Guarionex. Que en un diccionario que existe sobre el idioma guarao, por cierto, no lo tengo copia de él, no aparece, está bien escaso, dice que es de estirpe guarao. O sea, ¿qué más podemos nosotros entender? Y muchos de nuestros lugares en Puerto Rico tienen nombres que tienen esas raíces arahuaca y guarao de allá de América del Sur. No dudo también que tengamos bastantes raíces de América Central, por la cercanía y por las corrientes en los mares que nos pueden llevar hasta esta zona del Gran Caribe, como siempre he dicho yo. Pero es bien importante porque la toponimia nos puede definir los lugares, qué pasó en ese lugar. Yo les voy a dar un ejemplo y por qué yo me metí en esto. Cuando yo estaba haciendo mi investigación de maestría y doctoral sobre Utuado, siempre nos han dicho la historia de que la fundación o donde se iba a establecer Utuado en el 1500 tanto iba a ser en lo que es actualmente la región política de Jayuya, ¿verdad? Y a mí eso me estaba raro porque el español a qué venía a buscar oro. No venían aquí a rezar, la verdad, eso venían a buscar oro. En la zona de la montaña de Jayuya hay un solo río. El oro se buscaba en las orillas del río. ¿Dónde tú prefieres estar? ¿Donde haya muchos afluentes y dos grandes ríos o donde haya uno? Donde haya multiplicidad de ríos. En este caso, ¿cuál es la zona? Don Alonso. Don Alonso es parte de la toponimia. Don Alonso es el nombre cristiano de un cacique indígena puertorriqueño, que es la zona que cubre desde Caunillas hasta Dos Bocas. Imagínense que no existan esos dos lagos. Ese gran llano que va a haber ahí, donde hay dos bocas, que se llama Dos Bocas por los dos ríos que hay, y la multiplicidad de afluentes que existen en la zona. ¿Te vas tú a la montaña o te vas a quedar tú en esa zona? Te vas a quedar en esa zona. Una zona plana, no montañosa, llena de afluentes, con dos ríos grandes, navegable desde la costa de Arecibo hasta el centro. Por Dios. ¿Quién me da a demostrar eso? La toponimia. Me dijo, se establecieron donde estaba la villa del cacique Don Alonso, ¿verdad? Y Caunilla. ¿De dónde viene la palabra Caunilla? Cao, oro.
estaban en esa zona. Era una zona de suma importancia en aquel momento. Cuando tú unes todas las piezas, la contestación está en la toponimia, los nombres. ¿Por qué desde esa época, hace 4 o 5 siglos atrás, se llama Don Alonso esa región? Porque esa región se conoce como Caunilla. No viene de la nada, viene por algo. Desgraciadamente no tenemos el verdadero nombre de Don Alonso. Una desgracia, lo borraron de la historia. Dios quiera que aparezcan documentos sobre eso. Porque siempre la historia se está reescribiendo, siempre están apareciendo documentos. Como hace poco que aparecieron unos documentos en República Dominicana sobre Puerto Rico, sobre la época de la conquista. Por cierto, tengo que añadir que unos documentos hablan de las violaciones hacia las Indias que habían en Puerto Rico, o hacia nuestras naturales. No me gusta utilizar mucho el término India, ni taíno, porque son nombres impuestos por los conquistadores. Siempre utilizo mucho el nombre de los naturales de nuestro país. Pues por eso es mi interés en la cuestión de la toponimia, que se divide en muchas áreas. Está la que incluye los ríos, la que incluye los lugares, nombres de personas, como acabamos de mencionar, Don Alonso, nombres de ríos, Viví, Caunilla, y por ahí podemos seguir hablando de muchos lugares. Utuado, que es criollizado, ¿verdad? Porque es Otuado, realmente. Y se criollizó hacia Utuado. La última vez que se utilizó Utuado, creo que fue en el 1789, si la mente no me falla, según unas actas de entierro. Pero la última vez, de ahí para el frente, se empezó a utilizar Utuado hasta el sol de hoy. Entonces sí podríamos decir que hay según tiempo, los nombres de los... No te escuché, María, discúlpame. ¿Escucha? Ahora sí, fue como con una interferencia. Entonces sí podríamos decir que ha prevalecido ese legado indígena en los nombres de los lugares, tanto en Utuado como en la isla. Eso es, como diríamos en el campo, se cae la mata. Siempre el legado de nuestros naturales existe en nuestras palabras, Caguana, Utuado, y seguimos mencionando Arecibo. Muchísimos lugares todavía permanecen los nombres del pasado, de nuestro pasado indígena, y tengo que mencionar también nuestro pasado africano. También han prevalecido bastante los nombres. Mira, si han prevalecido, ¿verdad? Ese legado, que nosotros hemos aportado palabras al inglés y a la Real Academia de la Lengua Española, como son canoa, hamaca, y seguimos por ahí mencionando. Hay palabras que nosotros, burén, que nosotros hemos aportado a los diccionarios. Esas palabras tienen origen caribeño, son palabras del Caribe. Bueno, o sea que el legado indígena es fuerte, está bien arraigado en el pueblo de Puerto Rico, hasta en cosas que comemos e inclusive en instrumentos musicales. Exacto. Y en base a esos nombres, ¿cuántos nombres de barrios, si se sabe, han sido identificados y que marquen yacimientos importantes o lugares históricos en Utuado o en la isla? Y te tengo otra pregunta ya de... Ok, uno de ellos, Capá, en Utuado, Caguana, marca un yacimiento indígena. El yacimiento indígena podríamos decir uno de los más importantes del Caribe, porque el más importante del Caribe, que también está en Utuado, fue destruido. Oh, wow. Que era en el sector Cojoba, que es Salto Arriba, en la zona de Salto Arriba, que es donde está el actual Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado. Allí metían las palas y salían desde enterramientos, aros líticos, semíes, etcétera, etcétera, y se los regalaban a la gente para que no hablaran ni detuvieran el proyecto. Ese yacimiento era enorme. Cuando digo enorme. ¿Y dónde estaban? El sector Cojoba. Dicen que está debajo. Salto Arriba.
El sector Cojoa va desde Caguana hasta esa zona. Debajo de uno de los edificios queda algo, creo, ¿verdad? De lo que construyeron en la universidad. No queda mucho ya, pero las piezas están en Utuado, las tiene una familia. Sí, sí. Las tiene una familia de Utuado. Viví, estamos hablando del yacimiento de Viví, que faltan 3 de las piedras, pues están en Jayuya actualmente, se las llevaron para Jayuya, de las que faltan en esos batalles. Por cierto, ese batalla, si no me equivoco, la mente no me falla, es pretaíno, no es taíno. Que eso lo hace más interesante aún. Tenemos en sector de Caguana también, se han encontrado yacimientos que se llaman arcaicos. O sea, Utuado realmente, si nos dejamos llevar por los nombres, vamos, creo que es en Paso Palma, sector Batelles. Sector Batelles por el Paso Palma, creo que es en Paso Palma. Y hay muchos de los sitios que nos dan a entender lo que hay en el sitio. Caunilla, Jauca, el sector Jauca, que para mí es uno de los, y lo he dicho 1000 veces, que fue donde yo conocí a María, por cierto. Es uno de los, para mí, yacimientos más importantes también que hay en el Caribe, y esa es la capital de los petrolíferos de todo Puerto Rico. Y la vez que fuimos, que fui con mi esposa, que estuvimos María y un grupo que después llegó Bonilla, que le mando muchos saludos. Creo que nosotros encontramos unos petrolíferos adicionales en la zona, si no me equivoco, que yo los retraté. Yo tengo fotos de todo eso. A mí me gusta tomar y documentar. Pero sí, la toponimia, para redondear, nos puede dar, aparte de la identidad, la procedencia y lo que hay en el lugar. O sea, que de algún modo esto le ha facilitado el trabajo a los arqueólogos, historiadores, ¿verdad? Yo no sé si los arqueólogos o los historiadores lo han utilizado. Yo sí puedo mencionar que hay un historiador y arqueólogo, que es el doctor Ovidio Dávila, que sí lo ha utilizado, claro. Que fue el que me enseñó eso prácticamente, qué honor. Fue por él que yo me interesé en la cuestión de la toponimia. El propio don Ricardo Alegría, en paz descanse, mi gran maestro, fue el otro que me hablaba mucho de la toponimia. Yo tengo unos documentos de don Ricardo que habla de los nombres que le decía la gente de la época, de los 1940, 1950, de los lugares que todavía la Asamblea Legislativa o las legislaturas municipales no le ponían los nombres de George Washington, de yo no sé de quién más, a los sitios, sino tenían los nombres originales. Les voy a dar un ejemplo en vivo de eso en mi pueblo de Utuado, en mi barrio. La avenida Esteves. Eso es Bubao, ¿verdad? Esa es la zona de Bubao, en Utuado, que es lo que está cerca del pueblo. La avenida Esteves se le puso, yo creo que en los 60 o en los 50, Bubao se menciona desde 1739, que era una de las áreas donde era el límite del pueblo, del hato del Utuado, en aquel momento, que es la quebrada Bubao. Y todavía se conoce como el sector, aunque le pusieron avenida Esteves, todo el mundo que pregunta por Bubao, a este sol. 1739, póngale que tiene unos 100 años más, 200 años con el sector Bubao, con ese mismo nombre. Interesante. Eso pasa también con los ríos. Yo me recuerdo una vez que le hice una visita a un historiador de aquí de Yauco también, y él comenzó a mencionarme nombres de ríos por ahí para arriba, de los charcos, y de niño yo me acuerdo que íbamos a diferentes de ellos, aquí en donde yo vivo, y es de lo más interesante. Lamentablemente yo quería sentarme nuevamente con este historiador, pero pasaron unos añitos y él falleció. Que toda esa información hubiera sido bien interesante tenerla y haberla documentado en aquel entonces. Pero para aquel entonces no habían los celulares, no habían las cámaras estas adelantadas, así que pues, no te preocupes, que eso nos ocurre a todos. Sí, sí. Yo tenía una grabación de un guardia nacional que estuvo en la revuelta, a la Revolución de Puerto Rico de 1950, en Utuado, de un guardia nacional del otro punto de vista. No sé dónde está la grabación, se perdió, porque era grabación de las de antes.
no de la moderna. Se Y- perdió esa información completa. y- Y fue interesantísimo lo que él dijo, pero no lo puedo mencionar porque no tengo el vaqueo Ajá. de la información. Y que sepa, ¿se ha desarrollado algún tipo de mapa, grabación o algo, como estábamos mencionando, de estos nombres de los lugares para futuras generaciones, para los mismos arqueólogos, ¿verdad? Que se basan en toda esta información para conseguir los yacimientos? Mira, los arqueólogos realmente le ponen a los yacimientos números. U1, U2, U3, U4, que viene siendo Utuado. Es por número, no se dejan llevar mucho por los nombres, por la toponimia o por los nombres de los lugares, pero yo creo que se debería hacer un mapa pueblo por pueblo de los nombres, y vamos a hacer un poquito, extendernos un poquito más de los nombres de los lugares, de los sectores de los pueblos que tienen X cantidad de años. Pueden ser nombres españoles. Si el nombre español lleva 300 o 400 años, por algo es que tiene ese nombre. Si el nombre tiene un nombre africano, de raíces africanas, pues vamos a ponerlo. O sea, vamos a olvidarnos un poquito de ese positivismo que tuvimos a finales del siglo XIX, donde muchos de los historiadores, bajo la corriente hispanófila, se creían más españoles peninsulares que puertorriqueños, empezaron a hacer un Padre Nuestro en taíno, a ponerle nombres de taínos sin tener el conocimiento, sin haber estudiado la lingüística, simplemente porque le sonaba bonito, pienso yo, y me perdonan, ¿verdad? En eso. No como, por ejemplo, José Juan Arón, el doctor investigador cubano, que sí se metió de lleno a investigar el lenguaje arahuaco y ver de dónde salían las palabras que se mencionaban, que inclusive en la entrevista que yo le con Poy con María, hablamos de la palabra borinquen, que era, según él descubrió, puede haber sido borunquén, que significaría tierra de burenes, el que lo definiría como que Puerto Rico, esta isla, era un lugar fértil para el sembradío de yuca. A ver, esa persona se metió de lleno, no inventó cosas para publicarlas, o como hicieron muchos de ellos a finales del siglo XIX y principios del XX, que se iban a los campos a comprar las piezas de nuestros antepasados. Semíes, muchos de ellos tenían unas colecciones enormes, ya casi de 1850 y pico. En Puerto Rico hay un museo con piezas indígenas que fueron compradas. Eso es prácticamente saqueo. Claro. Exacto. Y pues muchos de ellos, no voy a mencionar nombres porque muchas de esas personas, pues lógicamente murieron hace 75, 80 años y no se pueden defender. Pero los que conocemos la historia sabemos quiénes fueron los que escribieron esos libros. No habían estudio, también hay que entender eso, no habían estudio, no había las facilidades de ahora, pero pudieron haber hecho un poquito más de esfuerzo, como lo hizo Alejandro Tapia, por mencionar a una persona. Sin ser historiador, hizo un esfuerzo un poco más para entender nuestros antepasados. Muchos de ellos no, se iban más al área española. Claro. Porque, repito, que se creían más españoles que los Bueno, propios. y esa invisibilización que se tenía del indígena. El indígena ha estado ahí todo el tiempo, pero ¿quiénes son los que terminan recibiendo esta educación, etcétera? Yo soy del área oeste, suroeste, y por ejemplo, la vida de San Juan o del área metropolitana o la vida del centro de Ponce era totalmente distinta a la vida que yo crecí. Y entonces todavía hay la mentalidad esa que existe con esto de los de San Juan y el resto de la isla. Y mientras más te acercas al oeste, empiezas a ver también la sobrevivencia indígena en nuestra isla, ¿verdad? Obviamente sabemos que tenemos en todo el archipiélago
pero es parte también de esa invisibilización, y quiero que nuestros hermanos que nos escuchan y los compañeros de la academia que nos escuchan también, pues escuchen esa parte de la versión desde el punto de vista indígena. Porque nos quisieron blanquear. Exacto. Ahí viene el cuento de mejorar la raza, que muchos de nosotros al día de hoy todavía hay familias que piensan así. El concepto de la mezcla, ¿verdad? Mestizo, un término que yo considero demasiado colonial, porque entonces eres menos de esto, pero tampoco eres de esto. Y para mí es un tema, o sea, un término opresivo, ¿verdad? En esta espacio queremos abundar un poquito, María, con esta pregunta, porque a mí también me interesa hablar un poquito más de esa etimología con la palabra Otuado. María, tú tienes... Sí, ¿cómo son, si tienes conocimiento, cómo son estos procesos de cambio de nombre? ¿Qué es lo que se toma en cuenta a la hora de cambiarle el nombre de un lugar? Y me refiero a que a través de la historia se ha visto, como mencionaste, el cambio en el pueblo de Utuado. Primero era Otoao, en algunos libros está Otuao y actualmente es Utuado. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para esos cambios? Los nombres se fueron criollizando. Cuando decimos criollizando, pues la gente que vivía en la zona fue adaptando el nombre a la forma que ellos pues lo entendían en cierto sentido mejor. Y una cosa bien importante, en las actas que aparecen de bautismo, de defunción, etcétera, ahí tú vas viendo la transformación del nombre de Otuado, Utuado, y en una hasta que aparece Utuado. De ahí para el frente, que repito, creo que era 1781, no me acuerdo bien la fecha, es que aparece el nombre de Utuado por primera vez, porque lo fueron criollizando. ¿Como para qué tiempo? Perdón, que no te escuché bien. 1789 aproximadamente. Estoy tocando de memoria. Ajá. Lo interesante es que una persona que escribió algo sobre Utuado dijo que Utuado era un primitivismo. Cuando yo en mi investigación doctoral lo corrijo, le digo que no era un primitivismo. Eso se llama criollización. Primitivo no es la palabra original. Exacto. Criollización fue lo que vino después hasta llegar a lo que tenemos actualmente, que es Utuado. Que por cierto, bastante orgulloso yo soy de ser de mi pueblo. Ay, ¿quién no? ¿Y quién no? Una cosa, y pregunto, ¿no? Este último resultado de Utuado, ¿verdad? Conocemos que las primeras gentes, y todavía en los 1800, la mayor cantidad de personas que llegaron a poblar a nuestro archipiélago, particularmente la Isla Grande, era gente del sur de España, andaluces, que también tenían... Descendientes de moros también, de árabes. Exacto, pero toda esa ya lo que se conoce como Andalucía, ¿verdad? Ese sur de España, que son estos que hablan de lo colorado y qué sé yo qué, y se fue al cercado. Entonces pienso también que es otra vez esa supremacía que sentían, porque nosotros tenemos muchas cosas que terminan así, en ao, ¿verdad? Y Utuado no es la única, y que entonces lo vieran como esos son estos españoles, o sea, estos que terminan en ao, pero de verdad debe ser ado, ¿verdad? Milagro. Correcto. Que no han cambiado a calao. No, ni humacado. Sí, exacto. Y pienso que hay una conexión ahí. Mira, por aquí dicen en la página, dice criollizando bajo el catolicismo. Exacto. ¿Sí? Exacto. Sí. No vamos a usar catolicismo, cristianismo. Cristianismo es la palabra. Vamos a usar cristianismo porque hay muchas. Exacto. Fueron muchas las religiones. Exacto, ¿sabes? Y todavía a mediados del siglo pasado, pues lo vimos también con los mormones, ¿verdad? Toda esta gente que estuvo haciendo estas misiones y
los presbiterianos o nuestro hermano tiene mucha razón en asegurar de hacer ese tipo de clarificación. Claro que sí. Hay una cosa bien interesante de ahora que estamos hablando sobre Utuado. Cuando yo estaba haciendo mi investigación siempre se ha dicho románticamente que Utuado se le dice entre montañas, ¿verdad? Se escucha muy bonito, entre montañas. Pero cuando entonces nosotros vamos a... yo busco las raíces dentro del Guarao, del Utuado, que eso lo habíamos hablado un tiempito antes, me sale múcaros. Wow. ¿Verdad? Y me da el concepto de gente múcaros, y el múcaro era un ave sagrada. Claro, es un ave sagrada. Exacto. Por cierto, para muchos es la inteligencia, por eso es el símbolo de la cultura grecorromana, el famoso búho, y dentro de la arqueología también, ¿verdad? Búho, múcaro, lechuza, como le quieran decir, eso dependiendo al país, pero todas son familias. Pero a mí me sale gente múcaro, gente lechuza, por cierto, me salieron esos dos. Que eso es lo que según la etimología del Guarao sería lo que significan Otuado. Sin embargo, dentro del arahuaco no me sale. No me sale Otuado. Pero me sale dentro del Guarao. Cuando miramos en las diferentes versiones que tenemos, porque también quiero aclarar que tal como mencionas el Guarao, también tenemos mucha influencia del tupi guaraní, que es la lengua, lo que era la lengua franca del Amazonas, ¿verdad? Pero cuando miramos a las historias que tenemos de lo que se pudiera entender para que en términos así tipo sábana, de lo que significa Toa y lo que le dicen en la mitología, ¿verdad? Los niños quedan diciendo Toa, Toa, ¿verdad? Cuando Guajuyona termina llevándose a todas las mujeres, ¿verdad? Y Toa, Toa tiene que ver con el seno. Entonces, nuestra gente no tenía estos issues que tiene nuestra sociedad moderna, de que si se habla de un órgano que se interprete como sexual, ¿verdad? Pues no se puede decir. Y ahí entonces también, si miramos qué vemos alrededor de Utuado, todas estas montañas, ¿verdad? Y yo pienso que también pudiera haber una conexión desde ese punto de vista con las historias. Me encanta, no conocía esto del Guarao, con el significado de esto, así que es excelente también saber eso. Inclusive sale Caguana. La palabra Caguana sale literal con K. Sí, pero eso se encuentra mucho en lenguaje arahuaca, que confunden la E y la K. Pero interesantemente el significado es tierra adentro. Según la etimología Guarao. Y me hace muchísima lógica. Claro. Wow, qué interesante. Había otra palabra que se me fue de la mente, que yo sé que significaba tierra alta. Dentro del Guarao, que está en la zona del centro de la isla. Tengo que dar una revisión a eso y tratar de ese diccionario. Deberá haber una reimpresión, porque lo encuentro interesante, porque siempre hemos tocado más que el arahuaco, y prácticamente ese es el estudio que se ha hecho para Puerto Rico. Casi me atrevería a decir que ningún historiador, ningún lingüista, que realmente es el que estudia eso, se ha salido del arahuaco. No han estudiado las demás influencias que pudieran haber existido de América Central y de los demás grupos de América del Sur. De la famosa ensalada que Tai nos habla. Entonces. Exacto. Cuando yo hablo de lo que es la lengua franca como taíno, ¿verdad? Siempre digo que es una ensalada de palabras, que no solamente está el arahuaco, porque como dije anteriormente, sabemos que está el guarao, como ha indicado nuestro invitado, y también influencias del tupi guaraní, influencia de los otomí, ¿verdad? Que sería, el otomí es descendiente de los aztecas. Entonces, esa influencia mesoamericana que hubo en el Caribe también va a dejar su legado. Y Tai dice la ensalada, pero yo le digo, la inteligencia que tenían nuestros taínos era algo increíble, porque si aprendieron hasta el idioma de los conquistadores, ¿verdad? De esta gente que vino a maltratarlo, es algo increíble cuántos idiomas ellos pudieron haber aprendido en nuestra tierra.
Interesantemente, en Mesoamérica, algunos de ellos le tenían un respeto a los monjes franciscanos, porque el monje franciscano no es el monje que nosotros conocemos ahora. El monje franciscano es el que se vestía de saco y andaba descalzo, prácticamente como ellos. Y le tenían un respeto a ese. Los demás sabemos que son otras historias. Claro. Sabemos que son otras historias. E inclusive hay un documento que habla sobre un religioso que violaba a esta nativa, esta natural de Puerto Rico, y decía que le daba más placer que una prostituta española. No son las palabras que salen, lo estoy diciendo para que se pueda decir. Claro que sí. Y hay un documento que dice eso. Por cierto, esa es la carta de Michel de Cuneo. La carta de octubre de 1495 también obviamente habla de ese tipo de cosas, pero es la violación que tenemos principalmente documentada por mano del mismo sinvergüenza. Hay la famosa historia de las casas con Atuey. Exacto. Es una de las historias más para pelos que yo he escuchado de verdad en mi vida. Si fue cierta o no fue cierta, porque pues sabemos que Bartolomé de las Casas, por defender nuestro legado indígena en aquel momento, defender indígena, sí tenemos que ser realistas, que exageró en algunas cosas. Claro. Y desgraciadamente él fue el que propuso la traída de esclavos negros. Exacto. De la que cual luego se arrepintió. Sí. Luego se arrepintió. Sí, claro. Él lo dijo, luego se arrepintió. Sí. Por lo menos una persona que aceptaba sus errores. Casi nadie sabe que él tenía indios esclavos. Casi nadie lo sabía. Que cuando él se da cuenta, él los deja libres. Y entonces empieza a caminar con los indios. O sea, que eso se lo debemos en vez de una estatua de Colón, podríamos tener una de Bartolomé de las Casas en algún sitio, pero no una estatua de Colón. Las estatuas de Colón yo creo que deben ya... Pues yo le agradezco a las casas, pero ya toda esta gente ha tenido demasiado, estoy expresando mi opinión, ¿no? Claro que sí. Ha tenido demasiados siglos siendo vanagloriados. Es tiempo de presentar nuestros propios héroes. Eso me encantaría mucho más. A mí lo que me pasó con las casas es que las casas fue, de nuevo, porque le he estudiado mucho la figura, a él lo humillaron. Su brevísima destrucción de la historia de las Indias no se publicó hasta casi 150 años después de su muerte. Él fue humillado, él prácticamente en España es una figura en algunos sectores bien odiada, porque se dice que a él se le debe la famosa leyenda negra. Sí, la famosa leyenda negra, donde él dice que él destruyó lo que es España, la gloria de España, que la destruyó él. Y por eso es que yo siempre he dicho que es una figura que hay que rescatarla, y es de los cronistas el menos que se estudia. Por eso se estudia a Joseph de Acosta, a Fernández de Oviedo, se estudia todo, pero por supuesto. Qué bueno. Tengo Nada. 5 libros acá de las casas prestados, que los tengo aquí. Pero léelos para que tú veas interesante, pero todo el mundo lo que lee es Oviedo. Sí, tiene Gonzalo Fernández de Oviedo. Tiene uno Exacto, pero ¿cómo se llama? Que Juan González caminó, peleó contra 100 indios por donde viene siendo Aguada ahora, y caminó hasta Caparra herido. Te voy a decir más, ese cuento, yo lo creo tanto, porque después que supuestamente está todo herido, pero que si sangrando por aquí, que si qué sé yo qué, y yo le digo a la gente, mira, ¿tú crees que tú te puedes cruzar de aquí a allá? O sea, si es ahora, no tenemos ni... puedes cruzarte las montañas porque tienes un carro y te hicieron una carretera. Yo fui en busca de pie. Eso tuve que hacer una caminata de por lo menos una semana. Yo fui en busca de 2 libros originales de Bartolomé de las Casas que tenían en Yauco. Me dijeron que eran unos libros bastante grandes. ¿Y qué sucede? Que cuando fui a buscarlo, la persona me dice, no, eso se lo llevó a alguien, los tienen por allá, y no sabemos quién es la persona que está
que los tiene ahora mismo, pero son 2 libros originales de Bartolomé de las Casas y a mí me interesaba mucho tirarle fotos a esos libros. Lamentablemente. Yo cuando yo estuve en Cuba, yo vi una edición de las Casas del 1870 y pico, forrados en piel, bellísimo. Wow. Y los quería comprar, pero pues no los pude comprar porque en Cuba defienden mucho el patrimonio de ellos. Y yo dije, pues, comprar el libro y que me lo quiten a la salida. Exacto. Pero no lo compré. Wow. Pero era una edición preciosa. Pero volviendo, Claro que sí. mira, yo honestamente, y yo siempre lo he dicho, lo he puesto en mi página de Facebook, lo he dicho en todos sitios, ¿verdad? Cuando vino el huracán María, yo estaba prendiendo una vela a ver si se llama la estatua de Colón de Arecibo. No te creas que no estaba solo. Muchos estábamos así. Y no se la llevó contra. Yo voy a decir otra palabra, ¿verdad? Pero Y el terremoto. contra no se la llevó. Por cierto, esa es la última cara de la estatua. La primera fue de Pedro el Grande. Ha tenido porque el escultor no la podía vender en ningún sitio y le iba cambiando la cara. Por eso tiene los errores históricos. Claro. Ahora, ¿dónde están? Entonces, las estatuas que están detrás del Capitolio, de los presidentes. Si yo voy a otro país, ¿verdad? Yo quiero conocer los héroes de ese país, ¿verdad? ¿Para qué yo voy a hacer estatuas de presidente o de Cristóbal Colón o mira, del mismo Dios mío, en Atorrey hay unas estatuas de Rubén Darío, ¿dónde está Miguel Enrique? ¿Dónde está Guarionex? ¿Dónde está Agüibaná? ¿Dónde está nuestro propio Eugenio María de Hostos, por mencionar alguno? Albizu, ¿dónde está el propio Barbosa? Porque políticamente a la gente no le gusta, pero Barbosa es un tipo que tuvo los pantalones en su sitio. ¿Dónde están? Sí, porque los partidos se han robado los próceres, desgraciadamente. Sí. Y los han puesto a su criterio, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Por qué no ponemos en la entrada allí del viejo San Juan una estatua de Miguel Enrique? Por dar un ejemplo. ¿Por qué era negro? Cuando era el tipo más rico que tuvo Puerto Rico, hablaba varios idiomas. Tenía el más poder que la corona, que el gobierno español. El tipo era, yo creo que era una de las figuras más importantes que ha dado nuestra historia. ¿Y quién habló de él? Un español. Ningún puertorriqueño se encargó de investigarlo. Tuvo que venir el doctor Ángel López Canto a rescatar la figura de Miguel Enrique el Corzo. ¿Dónde están nuestros héroes? Mira, una cosa que y Tai me puede apoyar. Una cosa buena que tiene el americano acá es que glorifica sus héroes, ¿verdad? Washington nunca dijo una mentira. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Esa fue la primera mentira. Esa fue la primera mentira. Pero entonces nosotros, nuestros héroes, los destruimos por visiones políticas modernas. Los destruimos. Aquí nunca hablamos. Mira, yo he escuchado hasta la gente diciendo que Don Alonso fue un cobarde. El cacique Don Alonso que fue un cobarde porque se vendió. Nosotros sabemos las circunstancias que él estuvo en aquel momento. Exactamente. No sabemos. Ese punto es bien importante. Qué bueno que has tocado eso, Ferdinand, porque a veces la gente es muy rápida en pasar juicio con el conocimiento que tienen en el presente. Claro. Pero ¿quiénes somos nosotros para saber lo mismo que pasó con Caguas, con Juan Ponce de León, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues vamos a bregar con esta gente diferente, etcétera, y supuestamente hay una relación cordial, pero cuando se escapa otra vez Juan Ponce de León a buscar sus fortunas por otra esquina y mandan a otro allí de encargado, ese no cumplió ni siguió el pacto que había dejado Juan Ponce de León, y ahí mismito, o sea, Caguas pensando que estaba lo más bien, pues ahí se lo llevaron arrestado, y la práctica que hacían en aquel tiempo, obviamente sabemos que como nuestra gente se conocía también ese terreno, lo que hacían era cuando se llevaban a líderes,
los mandaban a otras islas y los que cogían de allá de esa otra isla lo ponían entonces a otra, cosa de que no tuvieran menos chance de escaparse, ¿verdad? Lo que pasó con Arecibo. Uh-huh. Arecibo no era el cacique de Arecibo. Arecibo viene de Jamaica. Uh-huh. Y lo pusieron en Arecibo para eso mismo. Exacto. Para controlar. Que esa es la famosa historia de que ahí está el choque, que la fundación de Arecibo fue en el 1515. No. Esa fue la primera mención de Arecibo. Uh-huh. Y el verdadero nombre de Arecibo era el del río. Exacto. El río Arecibo. Uh-huh. Pero el famoso cacique que había en la zona no era de la zona, era traído de afuera, como tú bien dices, uh-huh, para dominar a los que estaban. Por la fidelidad que tenía allá a las personas que estaban en el sitio. Por cierto, que estábamos hablando, ¿verdad? Sí, hemos hablado de 1000 temas en nada. Fabuloso, ¿verdad? Excelente. Estamos hablando de las famosas estatuas. Yo creo que Puerto Rico es de los pocos países que todavía quedan estatuas de Colón, si no me equivoco. Uh-huh. En otros países creo que las han tumbado. Si no todavía hay un proceso. Pero fíjate que importante, ¿verdad? Porque mientras tenemos que recordar que el sistema educativo, particularmente la educación pública, ha sido manipulada por el opresor, tanto en nuestra isla. Disculpa, ganas la guerra y dominas la historia. Exactamente, uh-huh, exactamente. O como dice el proverbio africano, mientras la historia sea escrita, mientras el león no tenga ¿cómo se llama esto? Mientras el león no tenga su persona que redacta, el colonizador siempre será el héroe, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que se ha vivido. Y seguimos abriendo conciencia, los procesos de cambio, cosas así, con tanto daño histórico. Por ejemplo, ahora mismo que estamos con la situación esta del Black Lives Matter, y los primeros que se unieron a ese movimiento precisamente son los pueblos indígenas y ya otras comunidades también, ¿verdad? Que han por sufrido... cierto, no se menciona, hay una cosa que no se menciona de ahí que me molesta un poco y lo tengo que decir. Muchas personas están saliendo a defender lo de George Floyd, y perfecto. Yo creo que lo que se hizo es horrible, pero nadie menciona que el que le dio la oportunidad de trabajar fueron 2 hispanos. Porque él trabajaba en una tienda de hispanos, que le dieron la oportunidad, a pesar de toda la problemática que él tenía, le dieron la oportunidad y él está bien agradecido y ni los menciona. Y a nosotros los hispanos no nos están mencionando en ningún momento. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los hispanos que están en el Congreso son la élite. Exacto. Vienen de la élite y no les importa la gente, los hispanos que vienen, que son pobres, no les importa y no están organizados. Y disculpa, que es que pues, me acordé de eso. Y este tipo de cosas, todo está interconectado. Y para mí, por ejemplo, las luchas estas toman tiempo, toman educación, toman conciencia. Entonces, mientras cada año, esto se ha hecho por décadas, se sigue, muchos de nosotros nos hemos dado a la tarea de educar. Cuando se acerca la fecha de octubre en Puerto Rico, cuando se acerca el noviembre 19 y así por el estilo, diferentes hermanos en diferentes islas, tratamos de enseñar esa otra cara de lo que simboliza Cristóbal Colón y cómo se ha magnificado esa historia. Y cuando la gente empieza a entender, aquellos que están despiertos, empiezan a entender las atrocidades y cómo sus acciones hasta el día de hoy están teniendo ramificaciones, entonces es que la gente empieza a decir, espérate, tenemos que tumbar esto o ya se está acabando el cuento. Yo me sentí con vergüenza ajena, como defensora de derechos indígenas y asuntos internacionales. Yo me sentí con vergüenza ajena cuando finalmente se puso la dichosa estatua esa allí en Arecibo.
¿Por qué? Porque yo decía, en lo que los otros países están tumbando estatuas, viene esta gente en la isla a poner, ¿y quiénes son? Tienden a ser el criollito. Para mí lo que yo digo el criollito es el descendiente como el que estábamos hablando, de que se siente más conectado a la península y a su lado español que a lo que es, y tenemos a otros que son, tristemente, que tienen que ver con esto también, indios muertos. Porque pueden tener el estereotipo, que dicho sea de paso es un disparate también, pero pueden tener el estereotipo, sin embargo, su espíritu como indígena está muerto. ¿Y qué tal si hacemos una pequeña pausa, ahora habiendo dicho eso? Para poner un poquito de musiquita, ¿verdad? A todos nuestros invitados de la noche. Me da tiempo de ir a beber agua. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, y seguimos con el tema de la noche, la toponimia, y hemos hablado aquí temas interesantes también, lo que ha ocurrido con la estatua de Colón en diferentes países, y que vimos esta tarde también, cuando posteé la noticia que en Minnesota acaban de tumbar una estatua de Colón, y curiosamente quiero mencionar, porque la gente siempre espera al indio en taparrabo, ¿verdad, Tai? Que lo hemos hablado tanto, y miren ese video, cómo están los nativos en pantalones cortos, en camisilla, y ellos están ahí con orgullo cantando sus canciones del alma, ¿verdad? Que le dicen ellos. En algunas ocasiones tuvimos un compañero que vino de uno de los estados y nos habló de eso, y mira qué importante mencionarlo, ¿verdad? Me parece súper importante que hayas tocado ese tema, Guaraní, porque la gente piensa, y Estados Unidos ha perpetuado que la gente piense, y esto también lo mencionó hasta Múcaro en otra conferencia que estábamos, en otro programa radial, donde él dice, la gente todavía, la mentalidad que se le fomentó tanto a Puerto Rico como territorios o territorios apoderados por Estados Unidos, ha sido prácticamente de que el indio, para ser indio, tenía que verse como los de las películas de Hollywood. Exacto. Entonces eso lo que hacía también era interferir, ¿verdad? O sea, primero que a los indios siempre los matan, los indios o están todos en reservaciones, esos indios se visten con una ropa distinta, y entonces la gente empieza a ver que el indio verdadero es el que veía en las películas de Hollywood. Y todavía la gente piensa el día de hoy que todos los indios norteamericanos tienen casinos y todos viven en reservaciones. Y este ejemplo que nos han dado nuestros hermanos Anishinaabe y otros hermanos indígenas que están allá dando candela desde el inicio, se puede ver, o sea, el 70% de los indígenas de todo Estados Unidos y territorios vive en zonas urbanas, y como dice Po, visten con las camisetas, los jeans, los pañuelos, la gorra, etcétera. No andan ahí ni en piel de venado, ni de búfalo, ni nada de eso. Claro. Sí, los búfalos los acabaron. No, imagínate. Mira, ahora que tú mencionas eso de Estados Unidos, no es Estados Unidos, esa problemática es la de los imperios. Ajá. Porque lo mismo ocurrió en Australia con los ingleses. Claro. Actualmente hay una problemática con los aborígenes australianos. Que están tratando de reforzar las leyes de protección porque están destruyéndole la zona. Hay un movimiento de arqueólogos favoreciendo la protección de esas zonas y malos yacimientos que están destruyendo allá. Pasó con los ingleses en la India, y si seguimos por ahí para abajo, España prácticamente con toda América, Portugal con África, Francia con África. Los imperios lo que se dedicaban era a ponerle una imagen que a las personas de afuera de lo que ellos querían que se viera el colonizado. Nos pasó a nosotros en Puerto Rico. Cuando vemos algunos libros luego del 1898 que nos ponían en calzoncillos o snoop, como dicen en el campo, al lado de un río con una foto, y te ponen abajo nativo puertorriqueño. Eso es mente de los grandes imperios, los romanos. ¿De dónde surge la palabra bárbaro? Exacto. Los bárbaros eran todos los países que no fueran Roma. Los bárbaros. Y gracias a esos bárbaros, que es donde surgen los celtas, es que nosotros tenemos una civilización tan fuerte, gracias a ellos, no gracias a los romanos, gracias a los celtas. Pero eso es otra historia. Sí, claro, eso nos toma otro programa completo. Pero me encanta que hayas tocado ese tema, porque justamente ese patrón, ¿verdad? Es un patrón
que se ha fomentado, y inclusive aunque nuestros radioyentes mayormente, ¿verdad? Aquellos que están en la isla particularmente hablan español y leen español, yo he conseguido un artículo que me gustaría compartir en nuestra página de Voces para que usted vea la parte sistemática, y aunque la pieza la información está en inglés, es muy valiosa porque le va a enseñar estos patrones que se han estado fomentando, y la gente pues llega a un punto y no sabe por qué es que se discrimina contra el indígena, esa intención de invisibilizarlo. Lo mismo con los afrodescendientes, al igual que con las personas de otros países como los chinos, que también fueron considerados subhumanos, ¿verdad? Para eso los pusieron a trabajar haciendo los trenes, los rieles de tren. Exacto, exactamente. Y justamente en ese tiempo es cuando hay ese contraste con la raza dominante, por decir raza, ¿verdad? Usando este human construct. Pero ellos precisamente es cómo van a traer esta gente ahora amarilla, según ellos, ¿verdad? Y tuvieron que entonces que buscar la manera de también unirnos a ese grupo de el nativo, el del afrodescendiente, y vienen y ponen también a lo que ellos le decían los amarillos, ¿verdad? Como que también éramos creados, y mira, y aquí viene otra vez lo de la religión, y los pone, pues, Dios hizo a los blancos, estas otras gente los hizo después, pero son subhumanos. Los humanos somos nosotros. Y hay que entender eso y cómo se va fomentando cada vez que vean que estas razas se tratan de levantar, ¿verdad? Y hacen estas campañas y estas propagandas. Y creo que vale mencionar eso, y que nuestra gente tenga la información y comprenda un poquito más, ¿verdad? O sea, que según ellos, Lucy, que salió de África, era rubia de ojos verdes. Así ellos entienden. ¡Qué bárbaro! Mira, de veras, lo que promulgan es que Adán y Eva eran blancos, rubios, así, de los ojos claros. Y el resto, pues Dios lo hizo, pero eso fue después, y eran como quien dice, subhumanos. Esos son más animales. Cuando te ponen a Jesucristo con el pelo largo y ojos claros, que es una imagen realmente de la Edad Media, un concepto de la Edad Media, cuando sabemos que los judíos no son así. Esa gente de nosotros no eran así. Ahora que estás hablando mucho, que esto es una experiencia que tuve con uno de los originales de acá del norte, ¿verdad? Que es donde está la foto, que yo salgo con uno que estaba pintado de blanco. Él es de los indios Puebla. Y tan pronto yo le dije que era de Puerto Rico, lo primero que me dijo fue brother. Lo primero que me dijo. Lo primero. Y estuvimos hablando un poquitito, pero a mí me paró mucho los pelos eso cuando le pido si me puedo tomar una foto, me dice sí, y me pregunta where you come from, I'm from Puerto Rico, me dice you're my brother. Claro. Así, a la soltada. Sí. Es que la gente piensa, o sea, el reconocimiento de nuestro pueblo no es único con las historias de extinción ni nada de eso. Eso es una estrategia que se ha hecho por muchísimos años por los gobiernos. Entonces, gente que conoce las historias de los pueblos indígenas, pues también se identifica. Porque mira, nosotros nos presentan como extintos y sin embargo, eso lo han hecho con un paquetón de gente. De diferentes partes del mundo. Nos presentan como extintos, pero los primeros que mandan a la guerra somos nosotros, ¿verdad? Los que estamos en primera fila somos los boricuas, dando la cara por todo el mundo, ¿verdad? Y después esos boricuas no los dejan votar por el presidente, que es su comandante en jefe. Claro, exacto. Y quiero añadir otra cosa, que en producciones de películas que quieren así indios bien estereotípicos, en muchos de estos documentales lo que buscan es taínos boricuas. Bueno, y no solamente de nuestra isla, sino de islas hermanas también,
Pero fíjese que qué interesante que para que tenga la pinta de indio estereotípica, que dicho sea de paso es un disparate también, porque la gente no ha sido enseñada de que había tanto taíno bien blanco, súper blanco, y que había taíno bien achocolatado, y que había los otros que somos más estereotípicos, tipo esta que está aquí, ¿verdad? Y se piensa que solamente eso es lo que hace al indio. Sin embargo, aquí tenemos un hermano en nuestro programa, ¿ok?, que viene del mismo centro y le mira sus fenotipos y como quiera te das cuenta de su indigeneidad. Nunca has visto a mi abuela. Sí. Era de Jayuya. Oye, hermano, te quiero preguntar, la historia oral, sabemos que dentro de los pueblos indígenas es algo bien importante. Sumamente importante. Háblanos de eso un poco y qué tú piensas que nosotros podemos hacer o qué se está haciendo, ¿verdad? Para registrar esto, para recuperar nombres, porque no todo es basado en lo que diga la academia como que fuera la historia, sino que también tenemos que valorar lo que es la historia oral tradicional. Mira, antes de comenzar, yo te tengo que dar lo que para nosotros es la historia de Puerto Rico. Llega Colón, llegó Ponce de León, llegó Muñoz Rivera, Muñoz Marín, se fundó Lela y esa es la historia de Puerto Rico. Eso es lo que siempre nos han enseñado a nosotros. Lo que está entre medio parece que nunca existió, ¿verdad? Ese es el resumen de la historia de Puerto Rico, por eso es que nadie quiere esto de la historia de Puerto Rico. Y tenía que sacarme eso del sistema. Ahora, qué bueno, historia oral. Qué bueno. Historia oral. Nuestros viejitos se están muriendo. Nuestros viejitos se están muriendo, estas personas que tienen 90, 95, 100 años, que todavía deben acordarse, por lo menos de mediados del siglo pasado, donde los nombres de otros lugares conservaban esos nombres, a la redundancia. Porque él, Poraní habló de los charcos, por dar un ejemplo. ¿Por qué es que en Utuado hay un charco que se llama Caja de Muertos? Porque hay un charco que se llama Los Ajos. Esa gente que todavía está viva, esa gente hay que rescatarla. Porque aquí nos hemos dedicado a la historia oral, a recoger lo blanco. Claro, claro. La parte blanca, la parte, lo hispanófilo. Hubo una persona que trabajó como asesora de cultura de un gobernador, ¿verdad? Hace un par de años atrás, que dijo que ya era hora de acabar la cultura Lelolai. Wow. Y que había que mirar hacia el futuro. Y era la asesora de cultura. Wow, wow. Bueno, así pasamos, tuvimos una experiencia así con alguien que estuvo a cargo del Instituto de Cultura Puertorriqueña cuando el grito indígena de Caguana. Mira, y por aquí Zulma nos comenta ahí que entrevistar a las viejas bueno, me confundí un poquito. A los viejos transcribir esas historias orales, hablar de la historia escondida. Claro. ¿Okay? Sí. Mira, yo le puedo dar un ejemplo de historia oral que no ha sido rescatada. Para el 1950, porque tenemos que hablar de todos los momentos de la historia de Puerto Rico, para 1950, bajo la Revolución Puertorriqueña, ¿verdad? De Pedro Albizu, claro. En Puerto Rico, en Utuado hubo una masacre. Hubo una masacre, la famosa masacre de Utuado. ¿La han visto en algún libro? No. Claro. No. ¿Algún libro menciona quién dio la orden de atacar a los nacionalistas? No. Nadie lo menciona. Todo el mundo dice, esa orden vino de Estados Unidos. No, esa orden fue local. Los que atacaron no fue el ejército de Estados Unidos. El que atacó fue la Guardia Nacional de Puerto Rico, que tenían conocimiento de lo que iba a pasar 3 días antes y ya estaban acuartelados para salir a atacar. Y la orden vino de la alta esfera del gobierno de Puerto Rico. ¿Lo toca la historia? No. ¿Que hay que rescatarla? Sí. ¿Qué yo hice? Grabar a una persona que estuvo allí que me confesó todo eso.
desgraciadamente se me perdió la grabación. Eso se llama historia oral. La persona tenía 80 años en aquel momento y fue hace como 10 años sobre eso. Desgraciadamente la perdí. Por eso es que me estás preguntando, la historia oral es de suma importancia y nos deberemos tirar a la calle a rescatarla. Claro. Todavía existen personas con conocimientos de antaño, con recetas. Aquí vivía una, 101 años. Y él era el único que tenía la historia sobre la Hacienda Florida en Yauco. Era el papá de mi padrastro. Él trabajó en la Hacienda Florida. Y él describía aquel lugar bien hermoso, donde pues, los hacendados o los dueños eran personas adineradas, ¿verdad? Para aquel entonces. Pero él me decía, mira, ahí hay un camino de palmas que llevaba a la casa de la persona. Ese camino de palmas todavía existe. Si uno lo busca en los mapas aéreos de Google Earth y todos estos programas aparecen todavía. Sí, pero esa historia oral hay que rescatarla completamente. Y todavía quedan personas, ¿verdad? Que tienen ese conocimiento y yo creo que hay que tirarse a la calle con nuestras grabadoras, nuestros equipos, nuestros videos para rescatar a esas personas. Y una cosa a mí que me interesa mucho también de esas personas son la forma de hablar. Claro. Hace poco yo estaba leyendo un artículo sobre cuando se mencionaba en el pasado, especialmente nuestros abuelos y bisabuelos, que hablaban del doctor y ese tipo de palabras. Y la gente se burlaba de ellos. El artículo decía que no, ese es el español antiguo de aquel momento. Ese es el español antiguo, que así era que se hablaba realmente en el área del pueblo. Montserrat de Padilla, en el pueblo de Sabana Grande, hablaba de esa manera. En antes, la gente, y así se expresaba. No, hay muchísimas que son ahora en la escuela te dicen que es incorrecto, ¿verdad? Por ejemplo, decimos resuelto, no decimos resolvido, pero en el pasado la palabra resolvido estaba correcto. Lo que pasa es que justamente cuando vienen españoles, estos europeos y portugueses, ¿verdad? Apenas durante ese tiempo de la invasión, con nuestros ancestros en el Caribe, también lo que es el castellano estaba convirtiéndose en un lenguaje de ser dialecto del latín. Entonces, una pregunta que te hago... de la lengua romance. Claro. Una pregunta que te hago. Aparte de Ferdinand Álvarez Rivera, ¿quién más está concentrándose en este tipo de trabajo? Desconozco completamente. Wow. Desconozco completamente. Yo te puedo mencionar al doctor Ovidio Dávila, que sí trabaja mucho eso. Que Ovidio trabaja calladito. Claro. Él no le gusta darse gloria. Es una persona que siempre ha investigado. Es una de las personas para mí más conocedoras, más sabias que tiene Puerto Rico. Es aparte que es un ser humano excelente. Y es una enciclopedia ambulante. Sentarse a hablar con él es aprender mucho. Aparte de eso, yo creo que nadie más. Aquí hay personas que se quieren ganar el dinero fácil haciendo investigaciones arqueológicas, no voy a mencionar nombres, o ganar fama con cosas del pasado, o destruir el pasado para reconstruir el de ellos mismos, que son lo que estamos hablando, este grupo de los... Siempre fue, ahora se me acaba el nombre de la mente. Ay, Dios mío, que son los neohistoriadores estos que dicen que toda la historia está equivocada, pero es que la quieren acomodar a su forma. Claro, como la intención que hubo hace unos años de tratar de cambiar los libros de historia porque supuestamente enseñaban al español de una manera no agradable, ¿verdad? Y bueno, eso trajo muchísimas consecuencias. Nosotros le paso le paso el micrófono a Po, porque de verdad ha sido súper interesante esta entrevista. Nos encanta haberte tenido aquí y Po,
¿Cómo le decimos al hermano? Claro que sí. Bueno, para mí también ha sido muy grato tenerte en el programa de Voces Ancestrales. Yo sé que María está por ahí calladita. María, para que diga unas Sí, está palabras callada, también. eso es bien raro. Es bien raro que esté callada. Yo sé que está loca por preguntarle, pero es un honor de verdad que la gente pueda escuchar estos temas que no se hablan. Realmente a mí me gustó mucho que María te trajera como invitado y es muy bueno que volvamos a eso, ¿verdad? A la historia oral también, que en la historia oral hay muchos nombres que se puede recuperar de sitios que no reconocemos, pero que están ahí todavía. Uh-huh. Por cierto, lo que estábamos hablando del sector Cojoba, casi nadie sabe que esa zona de Caguana hasta Salto Arriba es el sector Cojoba. Claro. María me dijo que lo sabía. Claro. Tiene ese conocimiento, pero casi nadie lo sabe. Exacto. Y muchos de los ríos. Yo pienso que dentro de todo esto ha sido un tremendo programa. Me encanta la información que nos has traído la noche de hoy, pero yo en mi opinión personal, yo voy a seguir llamando Jauca para nada de cañón blanco, nada de cambiarle nombre. Para mí va a seguir llamándose como su nombre indígena. Nuestras raíces tienen que estar ahí latentes, así que ¿Cómo fue que dijo alguien que me criticó a mí una vez? No, eso son las parcelas Pons. No, eso es Jauca. Parcelas Pons, Cañón Blanco, claro, sí, se ve un cañón blanco, pero su nombre original es Jauca, se quedó Jauca. Claro, eso es como en el barrio de los nenes míos. Antes era la calle 4, ahora es la calle Colombia. Oye, tú sabes, me van a cambiar. Nosotros conocemos todo ese territorio. Nosotros íbamos a pie hasta el río, como le decía hasta ahí en estos días. Cruzábamos por todos esos montes y llegamos al charco de los peces. Oye, ¿verdad que uno se mete en todos esos charcos y todas esas quebradas? Y nunca le dio virarse, nunca le pasó nada. Ahora, y cuando jugábamos béisbol, hacíamos una fila completa los muchachos para beber agua de la misma pluma y nadie nos enfermado. Ahora no se puede beber agua ni de la pluma porque te enfermas. ¿Y cuál era la comida por el camino? Los mangos que encontrábamos en los palos. Empezábamos a tumbarlos, a tirarle piedras con los mismos mangos que estaban tirados en el piso. O frente al parque, una malta y un hot dog. Claro. 50 chavos. Mira para allá. Se olvidó el Lazy. ¡Ay, María! Ay, bueno, qué bueno, ¿verdad? Que podamos conversar de esta manera. Pero como todo, ¿verdad? Te damos las gracias y siempre la puerta de Voces Ancestrales está abierta para que toques otro tema, ¿verdad? Yo sé que tienes mucha información que compartir con el público y con todos los que nos van a estar escuchando también por MixLR, que no he tirado los programas, pero vamos a estar compartiéndolo por mixlr.com, Voces Ancestrales del Caribe. Y también recuerden que pueden encontrar estos programas en YouTube, que ya este es el programa número 28. Y para aquellos que todavía piensan que no existen y que los taínos fueron extintos, vayan a Voces Ancestrales del Caribe en YouTube, vean los programas y intrúyanse, que es bien importante la educación. La educación es la base de todo. Y yo creo que nuestros niños, mira, que quería traerlo, ¿verdad? Para compartirlo. Yo mandé a pedir ese librito, mira. Si usted quiere educar a su hijo, déjame ver cuál cámara es, aquí. Viene para allá. Un librito que puede comprarle a su hijo para que vaya educándose sobre la historia de nuestros antepasados, mitos de los pueblos taínos. Aquí hay muchas ilustraciones bien bonitas y muchas historias que todavía están ahí latentes y que pueden compartir con los niños. Por cierto, hay un libro de historia del pueblo indígena también, escrito para niños, por don Ricardo Alegría, que yo no sé si se consigue todavía. Es una cosa que mucha gente no sabe. Don Ricardo siempre se preocupaba porque los niños conocieran la historia de los pueblos indígenas del Caribe. Claro, casi nadie sabe eso. Y curiosamente quería mencionarte a los ancianos. Y piensen cómo nuestros ancianos se les está borrando la memoria, pero yo pienso que ha sido algo intencional. El Alzheimer no es algo que viene con nuestra gente. Aquí hay muchos ancianos, por lo menos el que vivía aquí, tiene una memoria bastante clara, y esto es preocupante, que todavía nuestros ancianos se estén enfermando de la mente y tengan todo ¿verdad? Este vacío mental. Pero fíjate, quiero mencionar, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, María, tú y yo,
sobre conectar con estos ancianos, recolectar estas historias, porque la historia de familia también es bien importante. Y quiero hacer la observación desde el punto de vista médico, es como si fuera un fenómeno con esto del Alzheimer's, que aunque lo que pasó ahora, pues ellos puede que te hagan la misma pregunta de aquí a 2 minutos, cuando estamos hablando de su memoria de largo término, son una enciclopedia. Esto lo he vivido por experiencia propia, donde... ¿Se acuerdan de su niñez de una forma? Sí, no, es una cosa con lujo de detalles, y entonces no quiero que nadie vaya a pensar que porque un abuelito o un tío abuelo, etcétera, tenga Alzheimer's, que no pueda todavía ser fuente de información para usted en cuanto a cómo fue esa niñez. Que cuéntame de eso, llevarlo allá, y estoy segura que de muchos van a poder recaudar historias de familias, etcétera, y de experiencias en sus lugares de origen. Antes de irme, yo quiero hacer una mención de María tiene conocimiento, ¿verdad?, de que acaba de salir publicado un libro de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, ¿verdad? Es en la colección, se llama Colección de Genealogía e Historia, es el libro tercero de bautismo de la parroquia San Miguel Arcángel de Utuado, 1792 al 1804. Creo que es un libro muy importante. Ahí podemos hacer la investigación de los apellidos, etcétera. Lo pueden conseguir en la página de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. La introducción del libro está escrita por mí. Yo escribí la introducción del libro y es una pequeña historia de Utuado. Así que no me estoy ganando nada, ¿verdad?, por el libro. Yo regalé el trabajo, así que de que digan algo. Pero pues nada, me gustaría que la gente lo tuviera y que luego podemos abrir un tema de genealogía. Excelente. Sobre eso, y también que pronto va a salir publicado, estamos hablando, yo espero que antes de 2 meses, un libro de cuentos que yo escribí. Excelente. Así que esa información va luego, pero estamos ya trabajando. Claro, ya está hecho, estamos en los toques finales. Claro que sí. Así que ya tenemos temas adicionales para hablar para el futuro. De verdad, unas últimas palabras que quieras compartir con nuestros radiodientes. Nada, que sigan auspiciando su programa, que para mí fue un honor haber estado con ustedes. Yo sí espero que se repita. Claro que sí. Lo más pronto posible, porque tenemos tela por donde cortar. Y cuando vayamos a la estatua de Colón, que me avisen. Excelente. Ese tema va. Eso va. Claro que gracias, sí. Ferdinand. Bueno, y vamos a dejar a Tai. Se me cuida mucho, un abrazo a todos. Claro que sí. Claro que sí. A Tai con unos anuncios, ¿verdad? Como tenemos de costumbre. Claro que sí. De verdad que qué excelente nos ha quedado este programa. Nos dejó con sed de aprender más y como siempre estas puertas quedan abiertas para nuestro hermano Ferdinand Álvarez. Bueno, y antes que nada, por eso de que estamos hablando de brigadas de limpieza, etcétera, yo voy a pedirle a María que sea ella misma quien indique ya como una de las organizadoras, ¿verdad? Una iniciativa que ella ha traído y que nos cuente qué es lo que está pasando con esta idea de hacer las brigadas. Sí, claro que sí. Este pasado fin de semana, a través de las redes sociales, se circularon unas imágenes de varios lugares en la isla, tanto ríos como playas, donde diantre las personas se dieron cita en estos lugares y los basureros es una cosa increíble. Estamos organizando a nivel isla. Hoy comenzaron en Charco Azul, en Vega Baja, esta muchacha que vive la una jíbara descubriendo a Puerto Rico. Ella tuvo la iniciativa de organizar lo que fue la brigada de limpieza en el río Charco Azul de Vega Baja, y así sucesivamente a través de la isla se están haciendo este tipo de brigadas para darle mantenimiento a nuestros cuerpos de agua. Y playas también, ¿verdad? No solamente los ríos, las playas también se están dando la misma problemática.
Yo estoy coordinando lo que va a ser la brigada de limpieza este sábado 13 de junio, desde las 8 de la mañana en el río Jauca, en Utuado. Esto siempre y cuando las condiciones del tiempo así nos lo permitan, porque estamos presentándonos con unos días de lluvia intensa después del mediodía y esto ha sido, olvídate, tremendo. Pero yo quería comentarle, hay algo bien importante. Yo estuve toda la mañana haciendo llamadas a la Junta de Calidad Ambiental porque el río aparentemente hay aceite, está siendo contaminado por vehículos todoterrenos dentro del río y demasiado desperdicio. Estuve comunicándome, me pasaron la llamada como más de 7 personas distintas dentro de la Junta de Calidad Ambiental. Recursos Naturales está en la misma situación. No hay personal, obviamente por la cuestión de la pandemia, otra que las 2 agencias están trabajando en conjunto y ahora no hay presupuesto. Ni hay presupuesto, ni hay vehículos para que estos vigilantes lleguen hasta atender estas querellas. Aún así, el vigilante que me atiende me dice que no importa que sigamos, lo importante es que el gobierno se dé cuenta de que estas querellas están, de que tienen la necesidad, porque nosotros como voluntarios podemos hacer muchas cosas. Se pueden organizar 20.000 brigadas a nivel isla, pero si no hay una agencia, si no hay una ordenanza municipal que multe a estas personas que están arrojando los desperdicios, que están contaminando nuestras aguas, nosotros no podemos hacer más allá. O sea, nosotros podemos llegar hasta recoger, llevar los zapacones, rotular, educar y orientar a la persona, pero necesitamos de las agencias, lamentablemente, y como ustedes bien saben, aquí ya lamentablemente no podemos contar con nada de eso. Así que yo los invito a que de igual manera se unan a estas diferentes brigadas de limpieza en los diferentes lugares de la isla y conservemos lo nuestro de verdad. Gracias, María. Y a todos nuestros radioyentes y personas que estén interesadas en ser parte de esta brigada, de estas brigadas de limpieza, y en particular esta que nuestra hermana, la protectora de Jauca, aquí nuestra hermana María Caraballo, ¿verdad, María? Anunciarías en Voces Ancestrales si tienen que cancelar el evento. Es correcto. Estamos monitoreando, vamos a esperar a horas más tarde en esta noche a ver de qué manera el pronóstico del tiempo cambia, pero hasta ahora sigue en pie. Estamos viendo a ver si los aguaceros van a disminuir mañana, y ya mañana, el sábado, se espera tiempo seco. Y esto, gente, esto es por la seguridad. Nosotros estamos deseosos de hacer estas brigadas de limpieza y hacerlas lo más pronto posible, pero tenemos que tener seguridad. Y si se cancela, se pospone para otra fecha, pues ya saben que es por eso mismo. Okay. Excelente. Gracias María por esta información. E inclusive yo quiero que ustedes sepan que ya nuestro hermano Poaraní, junto con otros hermanos de la comunidad indígena de Boriquén, están preparándose para hacer una manifestación donde vamos a estar vocalizando, esto es una manifestación pacífica, por supuesto, donde vamos a estar vocalizando las diferentes cosas que están afectando nuestros yacimientos arqueológicos, que queremos educar sobre el continuo saqueo y destrucción de nuestros sitios sagrados. En este caso estamos hablando del área de Dorado, donde habían aparecido una serie de artefactos y entierros de nuestros ancestros, y dicho sea de paso, en estos días salió un anuncio en los periódicos locales de la isla, donde estaban hablando como si el cuerpo de ingenieros pues estuviera haciendo todas las cosas como debe ser. Y nosotros desde la voz del pueblo indígena queremos dejarles saber que eso no es así, que nosotros continuamos en nuestra lucha por la defensa de nuestros lugares sagrados, los restos humanos de nuestra gente, de nuestro patrimonio cultural, y eso no se va a detener. Por lo tanto, les exhorto a todos a que estén muy pendientes de los anuncios que va a colocar nuestro hermano Poaraní, que ha encabezado este movimiento para dejar saber nuestro sentir. Y entre esas cosas está, quiero que sepan que la experiencia que María está contando sobre lo que es el Departamento de Recursos Naturales
lo que era la Junta de Calidad Ambiental, que ahora ha sido mezclada con el Departamento de Recursos Naturales, y ahora se llama Recursos Naturales y Ambientales, son dirigidos por una persona que de verdad no está por los mejores intereses de preservar nuestro ambiente, ni de cuidarlo, ni nada. Por lo tanto, les exhorto a que se unan a estos hermanos que están tomando iniciativa, en el caso de María con María y otros hermanos en diferentes partes de la isla, para que puedan colaborar y ejercer fuerza desde sus propios espacios locales. María dijo algo muy importante. Tenemos que integrar a la dirección municipal de cada espacio y empezar a participar y a buscar cambios en esos lugares. Y María comentó algo bien importante también, que no quiero que se quede fuera, es la irresponsabilidad de las agencias. Entonces, exacto, cuando vienen y se tiran una foto en el periódico para decir qué están haciendo, y yo sé que el público, cuando vea el pequeño resumen que yo le hice, va a saber que hay una irresponsabilidad total, porque ninguna de estas agencias protegió lo que es el yacimiento de Dorado. Steven y yo y María y muchos otros seguidores, y otras personas que están desde hace tiempo siguiendo esto, sabemos que lo que hicieron con el yacimiento de Dorado fue algo fuera de lo común. Y yo creo que ya es tiempo que nuestro pueblo, nuestra gente, todo el pueblo de Puerto Rico, que también le pertenecen estos lugares históricos, ¿verdad?, que se unan a este próximo llamado que vamos a estar haciendo. No vamos a anunciar la fecha todavía porque queremos darle espacio a los demás que van a estar participando con nosotros, para que se preparen y tengan tiempo suficiente para poder ir a hacer la manifestación de una manera pacífica, ¿verdad?, pero inteligente, dejándole la educación, dejándole la información necesaria a todos los que estén allí ese día. Incluso pues ya se están haciendo algunas movidas para llegar hasta allá antes, para una reunión con el alcalde y otras cosas más que van a estar por ahí sucediendo, ¿verdad? Pero yo le tengo un pequeño resumen, ¿verdad?, y quiero compartirlo. No sé si María tenga el tiempo disponible. Yo hice un resumen extenso, pero yo sé que al público le va a estar interesante todo lo que van a estar viendo. Creo que debemos hacer un programa especial para hablar del ambiente y nuestros sitios sagrados, aparte de un webinario que vamos a estar coordinando para que nuestra gente se entere de todo el historial que tenemos en la defensa de nuestros sitios sagrados, y que no piensen por un instante que que la comunidad indígena de Boriquén, tanto en el archipiélago como en la diáspora, hemos dejado de trabajar en esto. Todavía continuamos llevándolo a los diferentes niveles, no solamente el local, sino también el internacional. Hay que mencionar nuevamente que yo me siento muy agradecida de nuestros hermanos que han hecho este gesto, como se mencionó anteriormente en el periódico, con esto de las estatuas de Colón. Yo espero que nuestra gente siga pendiente y siga aprendiendo qué era esta figura y por qué es que ya llegó el tiempo de dejar de vanagloriar a opresores y agresores que han impactado a tantos millones de gente. Por otra parte, quiero mencionarles que el Consejo Internacional de Tratados Indios, una de las organizaciones a la que represento como miembro y oficial de la Junta Directiva, mañana también va a estar ofreciendo un seminario, un webinario, para nosotros sería las 12 del mediodía, ¿verdad? Hora del este y hora de Puerto Rico, donde van a estar una representación de jóvenes indígenas del mundo hablando sobre los derechos desde el punto de vista de la juventud indígena y los tiempos y cómo se ven afectados por esto de la pandemia del COVID-19. Así que les invito a que visiten la página del International Indian Treaty Council, que en español es Consejo Internacional de Tratados Indios, para que puedan unirse mañana al mediodía. Es importante que nuestros jóvenes también sepan los movimientos que hacen otros jóvenes a nivel internacional, que dicho sea de paso,
es excelente. Así que yo también en mis páginas personales y en Voces lo voy a compartir para que aquellos que interesen escucharlo y sepan que hay traducción al inglés y al español. O sea que no hay problema de lenguaje. Va a haber una traducción simultánea. Y bueno, Paul, si nos quieres hacer un pequeño resumen de esto que tú nos dices. Claro que sí. Y entonces le voy a contar lo que viene la semana que viene. Vamos por aquí con el pequeño resumen. Esto ya está montadito y espero que nuestro público juzgue por sí mismo lo que está ocurriendo allá en Dorado. Uh-huh. Entonces estamos esperando por una grabación. Eso para que vean, ha sido larga la lucha, pero hemos estado pendientes de todo lo que ha estado ocurriendo en Dorado. Está documentado gracias a Steven Montalvo, que nos brinda la información, todas esas fotos, Aventura Caribe, a los muchachos, agradecidos. Esta situación la hemos elevado hasta la oficina de la Dirección de Asuntos Nativoamericanos en Washington, en la oficina del Consejo, ¿cómo se llama? El Advisory Council for Historic Preservation. Así que tenemos una cantidad de esfuerzos. Continúa la coalición de personas indígenas de diferentes organizaciones y pueblos indígenas de Boriquén, uniendo sus esfuerzos para dar peso a esta lucha y a esta falta de respeto con nuestros espacios. Muy pendiente a la información que nos vaya a compartir nuestro hermano Poaraní en nuestra página de Voces Ancestrales del Caribe. Y familia, le agradecemos en cantidad su radioaudiencia. No quiero que se vayan a perder el programa que tenemos la semana que viene, justamente antes del solsticio de verano, donde vamos a tener al albejique Miguel Sagué, uno de nuestros mayores ancianos y alguien que ha estado como más de 50 años en lo que es ya movimiento organizado y hermano de la isla de Cuba. Por lo tanto, no se lo vayan a perder. ¿Y por qué es que no se lo pueden perder, Po, María? Porque las voces deben ser escuchadas. Hasta la próxima, Guaiteado. Hasta la próxima. Bueno, mi gente, ahí están viendo el arte que vamos a estar utilizando en un 4,5x8 para llevar ese día ya a Dorado. El día lo vamos a estar mencionando pronto. Y que todo eso gente que de verdad se siente que quieren defender a su país de lo que está ocurriendo con todos estos problemas, que se den cita con nosotros cuando anunciemos la fecha. Aquellos que les gusta decir yo soy boricua para que tú lo sepas, ahora es el momento que demuestre que eres boricua para que se sientan dorados, ¿verdad? La indignación, como dice el rótulo, y señalar a aquellos irresponsables, y que no queremos más destrucción ni más saqueo de nuestros lugares sagrados, porque esto no comenzó ahora. En ese webinar que vamos a estar realizando se va a estar hablando desde cuándo está ocurriendo esto aquí en Puerto Rico y los distintos proyectos que hubo en aquel entonces.
siempre me caracteriza la humildad, lo digo con toda humildad. Recuerden, esta guerra no es de voces ancestrales, esta guerra no es de Germán Colombo Guaraní, esta guerra no es de María Caraballo ni de Taipei, esta lucha en contra de esto que está pasando es de todos los pueblos, de la gente también local. Ya vemos cómo el gobierno ha estado desorganizado totalmente en muchas áreas, y no soy el único que lo ha mencionado, he visto mucha gente mencionando en otros aspectos. Incluso, para que tengan idea, nosotros hicimos un acercamiento a la gobernadora Wanda Vázquez cuando vino aquí a Yauco, y la gobernadora nos asignó a una persona, lo llamamos para una cita, y la persona nunca nos dio la cita. Hicieron como siempre hacen, se pasan la papa caliente, y nunca tuvimos la oportunidad de expresarnos mucho tiempo atrás, antes de que empezara el COVID, antes de los movimientos. Y es lamentable que no se nos escuche, porque también tenemos derecho a ser escuchados en cuanto a toda esta problemática, que quizás para algunos parezca algo tonto, pero son muchos años de información que se están perdiendo. Es mucho falta de respeto a nuestros ancestros, tenerlos en pedazos en todos esos montículos, ¿verdad? Como si fueran cosas menos importantes. Y a quién le gustaría, ¿verdad?, que un familiar lo hicieran pedazos y uno tuviera que ir a buscarlo entre tanto tierra, tanto movimiento de tierra. Así que no lo vean como una cosa simple, ¿verdad? Esto es algo bien serio, algo que le debe doler a mucha gente también.
Bueno, mi gente, nos despedimos por la noche de hoy, desde aquí, desde Voces Ancestrales, porque las voces deben ser escuchadas. Hasta la próxima.